La sala principal del periódico, cerca del Boulevard Saint-Germain, amaneció con una tensión que contrastaba con el silencio matutino. Eran poco más de las 7, y el cielo gris parisino filtraba una luz fría a través de los altos ventanales, reflejándose en el suelo de madera encerado, aún marcado por las marcas de agua de los zapatos de los primeros editores. El olor a tinta fresca se mezclaba con el del café fuerte, creando una atmósfera densa, casi opresiva. Los abogados hojeaban nerviosamente las pruebas, los políticos hablaban en voz baja cerca de las columnas de mármol y todos evitaban mirar directamente a la mesa central, donde reposaba la edición que aún no existía oficialmente, pero que ya pesaba como un veredicto. Armand Lefebvre permaneció allí, inmóvil durante unos segundos que parecieron demasiado largos para alguien acostumbrado a dominar los espacios. Su traje oscuro estaba impecable, su barba cuidadosamente recortada, pero había algo fuera de lugar en su mirada, una rigidez excesiva, como si cada músculo estuviera decidido a mantener intacta una imagen a punto de resquebrajarse. Un editor se aclaró la garganta y comentó, casi como si hablara del tiempo, que esta edición cambiaría el destino. Armand no respondió. Simplemente agarró con fuerza el bastón que descansaba junto a su silla, un gesto mínimo que delataba el comienzo de algo que siempre creyó haber enterrado 20 años atrás. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y cuéntanos de dónde viene este video. Tu comentario también es parte de esta historia. Al mismo tiempo, a pocas cuadras de distancia, en un apartamento burgués de fachada clara y balcones de hierro forjado, los sirvientes ordenaban cartas y documentos sobre una gran mesa de nogal. El reloj marcaba la misma hora con un timbre preciso e indiferente, ajeno a los diferentes destinos que se desplegaban en ese París dividido. Allí también se esperaba una visita oficial, y cada sobre estaba cuidadosamente alineado con una precisión casi ceremonial. Entre papeles ministeriales e invitaciones formales, destacaba un viejo fajo de cartas amarillentas, unidas por una sencilla cinta. La criada dudó antes de tocarlas, como si supiera que no pertenecían a ese ambiente artificial y respetable. Al otro lado de la ciudad, lejos de los salones y los títulos impresos, había un París al que no se invitaba a comentar cuando se forjaban reputaciones, solo se le convocaba a pagar el precio cuando se desmoronaban. Este contraste silencioso sostenía la mañana. La ciudad que consagraba nombres y la ciudad invisible que soportaba las consecuencias. Armand atravesó mentalmente este abismo sin reconocerlo jamás. Para él, el mundo siempre había estado organizado en jerarquías claras y todo sacrificio, incluido el humano, podía justificarse en nombre del orden y el progreso. Cuando finalmente se sentó, Armand sintió el peso de la silla como si fuera una confesión física. Un abogado se acercó y murmuró que el material recibido por el periódico era demasiado sólido para ser ignorado. No se pronunció ninguna acusación directa, pero las palabras eran innecesarias. El pasado estaba allí, condensado en documentos, fechas y firmas. Armand recordó al joven que había sido convencido de que ciertas decisiones difíciles eran inevitables para sobrevivir en un mundo gobernado por hombres mayores e influyentes. En aquel entonces, creía haber actuado racionalmente, protegiendo una carrera prometedora y preservando la estabilidad de los círculos de poder. Ahora, sentado en esa sala, comprendía que la estabilidad que siempre había defendido se basaba en el silencio impuesto a alguien más vulnerable. Un editor le preguntó con fingida neutralidad si deseaba hacer algún comentario antes de cerrar. Armand levantó lentamente la vista. Por primera vez en décadas, no encontró una respuesta inmediata. El gesto que lo inició todo fue mínimo.
cerró los ojos un segundo más de lo aceptable en entornos de poder. Eso fue suficiente para que todos comprendieran que esa mañana no terminaría como las demás. Afuera, la lluvia nocturna aún formaba charcos irregulares en las aceras, reflejando elegantes fachadas y rostros apresurados que pasaban, ajenos a la inminente caída simbólica. Armand se acercó a la ventana y observó cómo París despertaba, sintiendo una presión en el pecho que no provenía del miedo común a la exposición, sino de algo más profundo y desconocido. Por primera vez, la imagen de sí mismo como un defensor irreprochable de la moral republicana chocaba con un recuerdo que insistía en sobrevivir. Sabía que cuando los periódicos salieran a la calle, no solo estaría en juego su nombre, sino toda una narrativa cuidadosamente construida durante décadas. La ciudad seguía su ritmo habitual, indiferente a la tragedia íntima que se desarrollaba en los salones y oficinas. Armand respiró hondo, se ajustó la chaqueta y volvió a la mesa. La cuenta atrás había comenzado y ya no había acuerdos silenciosos capaces de detenerla. Armand Lefebvre aquella mañana no fue casual. Su viaje había comenzado décadas antes en los fríos pasillos de la Facultad de Derecho de París, donde aprendió desde muy joven que el mérito por sí solo rara vez sostenía una carrera. Hijo de un discreto funcionario y una madre callada, creció observando cómo las puertas se abrían con mayor facilidad para quienes sabían complacer, callar o ceder en el momento oportuno. Siendo aún joven, desarrolló un autocontrol riguroso, casi clínico, convenciéndose de que las emociones eran obstáculos que había que domar. A los 30 años, ya se movía entre despachos ministeriales, redactando dictámenes que equilibraban la legalidad y la conveniencia política. Cada paso ascendente reforzaba su convicción de que el orden republicano exigía sacrificios invisibles. Con el tiempo, Armand empezó a confundir la estabilidad institucional con la autopreservación. Su incómodo pasado fue relegado a un compartimento mental cerrado a la fuerza, sostenido por acuerdos tácitos y la certeza de que ciertas voces jamás serían escuchadas. La imagen pública de hombre recto, repetida en periódicos y discursos, funcionó como una armadura. Él creía en ella con la misma intensidad con la que creía en la necesidad de mantenerla intacta, incluso si eso significaba negar partes enteras de su propia historia. 20 años antes, cuando aún no era el nombre respetado que ahora ocupaba los pasillos del poder, Armand había conocido a Lucienne Morel en circunstancias que jamás admitiría públicamente. Era una joven costurera, recién instalada en un pequeño taller cerca del centro, talentosa y discreta, que frecuentaba ambientes que no le pertenecían por derecho social, sino por necesidad profesional. Lucienne tenía pulso firme y una mirada atenta, de esas que observan antes de confiar. Su relación no surgió de un romance declarado, sino de una relación desigual y silenciosa, marcada por promesas vagas y la autoridad implícita que Armand ejercía sin necesidad de nombrarla. Cuando surgían rumores inconvenientes, actuaba con rapidez, consultaba a hombres con más experiencia, aceptaba consejos que presentaban el silencio como una solución racional. Lucienne fue presionada, desacreditada, desplazada. Un escándalo silenciado eficazmente, valiéndose de favores, dinero y la respetada palabra de Armand. En ese momento, creyó estar poniendo fin a un problema. No se dio cuenta de que simplemente estaba transfiriendo la carga de las consecuencias a alguien que no tenía los mismos recursos para defenderse. Lucienne recordaba ese período como una secuencia de pérdidas graduales. Primero, los clientes que dejaron de venir. Luego, las miradas de reojo, los comentarios susurrados en pasillos estrechos. En pocos meses, la ciudad que una vez le había ofrecido oportunidades se volvió demasiado hostil para quedarse.
Con una simple maleta y algunas telas, se mudó a un suburbio donde nadie la conocía, pero donde tampoco había prestigio que proteger. Allí empezó de cero. El pequeño taller surgió lentamente, sostenido por largas jornadas y la negativa a aceptar una compasión vacía. Crió sola al niño, cuyos orígenes nunca podría explicar sin revivir la humillación. Nunca habló mal de Armand en voz alta, no por perdón, sino por supervivencia. El silencio para ella no era una estrategia, era una necesidad. Aún así, se negó a transformar el dolor en amargura. Enseñó a su hijo disciplina, dignidad y la importancia de no aceptar migajas disfrazadas de favores. Cada puntada era también un gesto de resistencia contra la narrativa que había intentado borrarla. Con los años, Lucien construyó una rutina austera, pero honesta. Su taller se hizo conocido entre las mujeres del barrio, no por su lujo, sino por su seriedad. Vestía con sobriedad, siempre limpia y ordenada, luciendo en su cuerpo las señas de alguien que trabaja con sus propias manos. Había noches en que el recuerdo regresaba con fuerza, sobre todo cuando veía el nombre de Armand en los periódicos asociado a discursos sobre moralidad y justicia. En esos momentos sentía una opresión contenida, pero no cedió al impulso de confrontar el pasado. Sabía que, en ese juego desigual, una exposición prematura significaría otra derrota. Guardaba cartas, registros, pequeñas pruebas que permanecían no como instrumento de venganza, sino como un seguro silencioso contra el borrado definitivo. La esperanza de Lucien no era ingenua, era cautelosa. Creía que la verdad, si alguna vez salía a la luz, tendría que estar lista para sostenerse por sí sola, sin histeria, sin súplicas de compasión. Esta paciente preparación era su manera de preservar su propia dignidad en un mundo que insistía en negársela. Mientras tanto, Armand consolidaba su posición. Se casó, frecuentaba cenas oficiales, acumulaba cargos y honores. Cada elogio público reforzaba la distancia entre quién era y quién fingía ser. En los raros momentos de introspección, sentía una incomodidad difusa, rápidamente sofocada por compromisos e informes. Se convencía de que el pasado estaba resuelto, de que Lucien había reconstruido su vida en la distancia. Cuando pensaba en ella, lo hacía de forma abstracta, casi burocrática, como un problema administrativo cerrado. Nunca se preguntó si había sobrevivido, si había sufrido más de lo necesario. Este desapego emocional se convirtió en un hábito, luego en un rasgo permanente. Armand se enorgullecía de su calculada frialdad, creyéndola sinónimo de madurez. No se daba cuenta de que, al final, esa misma rigidez lo había vuelto incapaz de reconocer el daño humano que había sostenido su ascenso. La llegada del expediente al periódico rompió este equilibrio artificial. Al enterarse de que Lucien seguía viva, Armand sintió algo cercano al pánico, una emoción que rara vez había experimentado sin poder controlarla. Investigó discretamente, confirmó la dirección, la existencia del estudio, la presencia de su hijo. Cada información era como un incómodo recordatorio de que su decisión pasada no había borrado nada, solo había desplazado el dolor en el tiempo. Por primera vez, consideró la posibilidad de un encuentro directo, no por arrepentimiento, sino por necesidad estratégica. La lógica que siempre lo había guiado seguía vigente: ofrecer protección, dinero, garantías, resolverlo como antes. Se preparó para repetir el patrón que le había traído el éxito. En el fondo, creía que Lucien, como tantos otros, cedería ante una oferta cómoda. Esta convicción revelaba cuánto aún no comprendía la magnitud de lo que había causado. Lucien recibió al emisario de Armand con serenidad controlada. Escuchó las palabras cuidadosamente elegidas, las promesas de estabilidad.
el intento de presentar el pasado como un malentendido superado. Su respuesta fue firme, sin alzar la voz. Dijo que no necesitaba dinero ni protección tardía. Necesitaba la verdad. Explicó que había pasado 20 años pagando sola por algo que no había elegido, mientras otros salían indemnes. No había odio en su tono, solo cansancio y lucidez. Al rechazar el trato, Lucien destrozó la última ilusión de control que Armand conservaba. Para ella, esa confrontación no fue una venganza, sino un límite finalmente establecido. Por primera vez, sintió que el silencio dejó de ser una obligación para convertirse en una elección. El vínculo emocional entre ellos, marcado por la asimetría y el silencio, se convirtió al instante en un espejo incómodo para Armand. Salió de la reunión conmocionado, incapaz de organizar argumentos internos para justificar su decisión anterior. Las palabras de Lucien resonaron no como acusaciones, sino como simples e irrefutables observaciones. En casa, intentó retomar su rutina, pero todo parecía fuera de lugar. La riqueza material que siempre lo había rodeado de repente resultó insuficiente para contener la sensación de vacío. Por primera vez, Armand comprendió que su autoridad pública no lo protegía de su propia conciencia. La tensión interna aumentó, alimentada por la inminente publicación y la negativa de Lucien a participar en el juego que tan bien conocía. Externamente, las presiones se intensificaron. Los políticos exigieron soluciones rápidas. Los abogados sugirieron estrategias agresivas para desacreditar la fuente. Algunos editores dudaron, divididos entre la ética profesional y la conveniencia personal. El nombre de Lucien empezó a circular en conversaciones privadas, acompañado de intentos de tildarla de oportunista. Cada ataque reforzaba la urgencia del momento. Armand se sentía acorralado por fuerzas que él mismo había contribuido a fortalecer a lo largo de los años. El sistema que una vez lo había protegido ahora le exigía reafirmar el silencio de los demás para sobrevivir. Esta constatación profundizó el conflicto interno, colocándolo ante una decisión inaplazable. Lucien, por su parte, enfrentó sus propios miedos. La posibilidad de una nueva exposición pública la aterrorizaba, no por el juicio en sí, sino por el impacto en su hijo y la vida sencilla que había construido. Aún así, se mantuvo firme, releyó cartas antiguas, revisando cuidadosamente cada detalle, preparándose emocionalmente para lo que estaba por venir. Sabía que la verdad tendría un precio, pero también comprendió que guardar silencio significaría legitimar la injusticia. Su esperanza no era una reparación completa, sino romper el ciclo de silencio. Al aceptar esta carga, Lucien reafirmó su propia dignidad, incluso ante la incertidumbre. La cuenta regresiva avanzaba implacablemente. Cada día se acercaba más el momento en que el periódico saldría a la calle, trayendo consigo no solo datos, sino décadas de omisiones. Armand sentía el tiempo como una presión física, un peso constante sobre sus hombros. El hombre poderoso y respetado comenzaba a comprender que su mayor lucha no sería contra la prensa ni contra sus adversarios políticos, sino contra la imagen que se había forjado de sí mismo. Por primera vez, la posibilidad de perderlo todo le pareció no solo una tragedia personal, sino quizás una consecuencia inevitable. Esta comprensión, aún embrionaria, preparó el terreno para una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de todos los involucrados. La mañana de la publicación llegó con una claridad cruel. París amaneció bajo el mismo cielo nublado, pero el aire parecía más denso, como si la ciudad anticipara el impacto inminente. En el salón principal del periódico, la reunión final fue convocada antes de las 8.
Editores, abogados y representantes políticos ocuparon sus lugares con tensa formalidad. Armand Lefebvre se sentó a la cabecera de la mesa, sintiendo la tela de su traje adherirse ligeramente a su espalda a pesar del frío. Sobre la mesa, el expediente permaneció abierto, organizado con una precisión casi quirúrgica. Cartas fechadas, registros administrativos, testimonios, firmados. Cada página era un fragmento de una vieja decisión que ahora exigía una respuesta. El editor en jefe explicó, en tono neutral, que no había más margen para demoras. Las imprentas solo esperaban la confirmación final. Un abogado sugirió un último intento de desacreditar la fuente, mencionando la vulnerabilidad social de Lucien, pero la propuesta sonó hueca incluso para quien la formuló. Armand lo escuchaba todo en silencio, consciente de que esta reunión no era una negociación, sino un juicio sin toga. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que muchos de aquellos hombres dependían de su decisión para preservar no solo un nombre, sino todo un sistema de conveniencias. Por primera vez, esta responsabilidad no le trajo ninguna sensación de poder, solo un peso moral difícil de soportar. Cuando finalmente habló, su voz sonó controlada, casi burocrática, como si presentara un informe técnico. Armand confirmó la autenticidad de los documentos. Admitió que, 20 años antes, había usado su influencia para silenciar a Lucien y proteger reputaciones consideradas estratégicas para la estabilidad política de la época. No buscó atenuantes ni dramatizó. Simplemente dijo que había preferido su propio ascenso a la justicia. El silencio que siguió fue absoluto, ni un suspiro, ni un comentario. El subtexto de esa admisión fue devastador. La integridad que había defendido públicamente siempre había sido condicional. Al asumir la responsabilidad, Armand sintió algo inesperado, no alivio, sino una especie de alineación interna, como si, por primera vez, sus palabras y acciones dejaran de contradecirse. Sabía que la caída sería inmediata e irreversible. Aún así, la aceptó como una consecuencia moral necesaria. La decisión no fue heroica, llegó tarde, y precisamente por eso tenía un peso que ningún discurso grandilocuente podría disimular. En cuanto se registró la confirmación, Lucien esperó en su estudio, rodeada del familiar sonido de las máquinas de coser y el olor a tela nueva. Una vecina había traído el periódico aún caliente de la imprenta con las páginas cuidadosamente dobladas. Lucien dudó antes de abrirlo. Se sentó, respiró hondo y solo entonces leyó su propio nombre impreso, finalmente asociado con la palabra verdad. No había triunfo en su expresión, solo un profundo cansancio y una silenciosa dignidad. Al ver la confesión de Armand, comprendió que ya no necesitaba demostrar nada. La verdad expuesta era suficiente. Su hijo observaba desde la distancia, sin comprender del todo, pero percibiendo que algo pesado se había levantado de la atmósfera. Para Lucien, ese momento representó el final de un largo y solitario viaje. Su nombre no fue limpiado por la benevolencia de otros, sino por el simple reconocimiento de los hechos. La herida no desapareció, pero dejó de ser negada. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La noticia se extendió rápidamente. En los pasillos del poder, el nombre de Armand se convirtió en sinónimo de una caída inminente. Suspendieron cargos, cancelaron invitaciones y las puertas que antes estaban abiertas se cerraron con una velocidad implacable. La élite, a la que había ayudado a proteger, se distanció, buscando preservar su propia imagen. Armand siguió el desarrollo de los acontecimientos con una calma extraña, casi anestesiada. En su mente, la confrontación más difícil ya había ocurrido.
no con la prensa ni con sus colegas, sino consigo mismo. Al aceptar la responsabilidad, comprendió que el honor que había defendido durante décadas se sustentaba en el silencio impuesto a otros. Esta constatación, aunque dolorosa, le brindó una claridad sin precedentes. Por primera vez, Armand no intentó controlar la narrativa. Dejó que siguiera su curso, aún sabiendo que esto significaba el fin de la vida que conocía. El impacto colectivo comenzó a tomar forma en las horas siguientes. Se mencionaron otros nombres, se recordaron otros casos. La publicación no solo destruyó una reputación, abrió una fisura en un sistema acostumbrado a operar en la sombra. Para Lucien, las repercusiones trajeron tanto apoyo como nuevas perspectivas críticas, pero ninguna de ellas tuvo el poder de silenciarla de nuevo. Se mantuvo firme, consciente de que su elección no había sido motivada por la venganza, sino por la responsabilidad moral. El clímax de esa historia no residió en la caída de Armand, sino en la ruptura definitiva del pacto de silencio que había sostenido injusticias durante décadas. Allí, frente a la verdad expuesta, ambos se habían transformado, uno por la pérdida, el otro por la recuperación de su propia voz. Los días posteriores a la publicación consolidaron rápidamente las consecuencias. En pocas semanas, Armand Lefebvre perdió todos los cargos oficiales que había ocupado durante décadas. El Consejo Asesor del Ministerio rescindió su nombramiento sin contemplaciones. Las universidades retiraron las invitaciones para conferencias y los antiguos aliados evitaron cualquier asociación pública. El hombre que había sido una brújula moral de la Tercera República se convirtió en un incómodo ejemplo de lo que sucede cuando el honor se construye sobre omisiones. Aislado en su apartamento, Armand experimentó un silencio diferente al que había impuesto en el pasado. No era ni estratégico ni conveniente, sino absoluto. Por primera vez, vivió sin la protección del prestigio social. Este vaciamiento forzado reveló la fragilidad emocional que siempre había ocultado bajo la formalidad y el poder. Aunque no buscó la absolución, Armand reconoció que su caída tenía un significado que nunca tuvo mientras ascendía. La pérdida, ahora, era parte del ajuste moral que finalmente había aceptado enfrentar. Para Lucien, el resultado adquirió contornos más sutiles, pero profundos. El estudio suburbano se convirtió en un punto de referencia para mujeres que llevaban historias similares, silenciadas por el miedo o la falta de recursos. Sin convertir el dolor en un espectáculo, Lucien creó un espacio para la escucha y la orientación, ofreciendo no solo trabajo, sino apoyo práctico. Su reputación se reconstruyó gradualmente, no como una víctima, sino como alguien que había resistido sin corromperse. La dignidad recuperada no borró los años difíciles, pero restauró la posibilidad de existir sin vergüenza. Caminando por las calles, Lucien ya no sentía el peso constante del pasado. La verdad expuesta no la había hecho rica ni poderosa, pero le había dado algo más esencial: la legitimidad de su propia historia. El impacto del caso trascendió a los directamente implicados. Periódicos de diversas orientaciones comenzaron a debatir abiertamente el coste humano de las reputaciones inventadas. Se presionó a los parlamentarios para que revisaran prácticas previamente normalizadas, y jóvenes periodistas encontraron un precedente para investigar lo que antes parecía intocable. El nombre de Armand empezó a mencionarse en editoriales no con odio, sino como advertencia. Su trayectoria se convirtió en símbolo de una élite que había confundido la estabilidad con el silencio impuesto. Lucien, por su parte, rechazó cualquier intento de convertirla en una heroína mediática. Para ella, el resultado no fue una victoria personal, sino un ajuste necesario. La nueva filosofía que emergió fue clara:
Ningún orden social puede sostenerse cuando exige la eliminación sistemática de las vidas más vulnerables. Al cerrarse ese capítulo, la historia dejó una lección simple pero inquietante. El honor que depende del silencio ajeno no es honor, sino fraude moral. Armand había perdido todo lo que había construido, pero tardíamente había alcanzado la lucidez que siempre había evitado. Lucien no había recuperado el tiempo perdido, pero había impedido que el mismo mecanismo siguiera funcionando sin cuestionamientos. El futuro seguía siendo incierto para ambos, pero ahora se asentaba sobre cimientos más honestos. París seguía a su propio ritmo, consciente de que algo había cambiado, aunque discretamente. La verdad, al salir a la luz, no había destruido lo justo, solo había derribado lo que nunca debió sostenerse con el silencio. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón, si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en allá, bondad humana. En 1913, París ya no era la misma ciudad que 8 años antes. Las calles eran más ruidosas, la prensa más audaz y jóvenes reporteros circulaban con cuadernos llenos de preguntas que antes no se habían atrevido a hacer. En un barrio alejado del centro, el antiguo taller de Lucien Morel ahora funcionaba en un espacio más amplio, iluminado por amplios ventanales. Allí no solo se producía ropa, sino también caminos hacia la reconstrucción. Lucien, con el cabello ya marcado por el tiempo y la misma postura firme, acompañaba a una joven costurera que se enfrentaba a una injusticia similar a la que ella había vivido décadas atrás. Escuchó en silencio, sin interrumpir, como había aprendido a hacer. Al final, habló con calma. Dijo que el secreto siempre protege a quienes ya tienen poder y que la verdad duele menos que una vida de borrado. No había amargura en sus palabras, solo la serenidad de alguien que ha resistido lo peor y se ha mantenido entero. El nombre de Armand Lefebvre aparecía ocasionalmente en libros y debates académicos, no como héroe de la República, sino como advertencia histórica. Su caso se citaba en clases de ética y periodismo como ejemplo del coste humano de la conveniencia política. Poco se sabía de su vida después de la caída, salvo que vivió discretamente, lejos de los salones que una vez dominó. Para muchos, su historia sirvió como un incómodo recordatorio de que las reputaciones construidas sobre el silencio son estructuras frágiles, destinadas a desmoronarse. Mientras tanto, Lucien seguía transmitiendo a otras mujeres lo que había aprendido tardíamente, pero definitivamente, ningún honor vale la vida extinguida de otra persona, y la verdad, incluso cuando llega tarde, aún es capaz de cambiar el curso de una generación.